Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Y si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso y no tenemos su palabra en nosotros. Mis amados, muy buenos días. El Señor les bendiga. Qué bueno volvernos a encontrar en este día. Presentémonos delante de nuestro Padre y pidámosle que nos hable, que nos ayude, que nos muestre el camino como siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, bendecido, adorado, reconocido, amado, sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Te damos gracias, Señor, en este día, por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ayudarnos, por sostenernos, por soportarnos, por enseñarnos. Gracias, Dios, por la salvación. Sobre todas las cosas, gracias, Señor. Gracias te damos en este día. Bendícenos hoy con toda bendición. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Bueno, mis amados, muy buenos días. Qué bueno volvernos a encontrar. Vamos a entrar en el tema de hoy que hemos titulado ¿Cómo vencer las debilidades? Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar varias cosas que debemos tener en cuenta para nosotros poder vencer las debilidades. Disculpen, salud. Bueno, en primer lugar, leíamos en la primera carta del apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, y ahí dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda iniquidad. Entonces, en el versículo 10 dice, y si decimos que no pecamos, lo hacemos a Él mentiroso y no tenemos su palabra en nosotros. Confesando nuestros pecados, podemos vencer nuestras debilidades. Y los pecados los confesamos no delante de ningún ser humano, los confesamos delante de nuestro amado Señor Dios y Padre. Debemos confesarlos, reconocer nuestros pecados y nuestras debilidades. Así es como podemos nosotros vencer. ¿Quién lo dijera? ¿Quién lo dijera? Pareciera una demostración de debilidad, pero no lo es. Todo lo contrario. Es una acción que nos va a llevar a ser cada día más fuertes, reconociendo delante de nuestro amado Señor y Dios nuestras debilidades. ¿Qué es confesar? Esa es una pregunta muy interesante. Cuando hablábamos de esta porción, estudiándola, dice que debemos confesar nuestros pecados. Ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que debemos confesar nuestros pecados. ¿Eso qué quiere decir? Que confesar es reconocer la verdad en nosotros. Tenemos que reconocerla. Uno confiesa para bien y confiesa para mal también. Confiesa por bien y confiesa por mal. Cuando confesamos la palabra del Señor, estamos confesando bien. Cuando confesamos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros defectos, estamos confesando todo lo malo que hay en nosotros. Ese es un punto de partida para empezar a cambiar. Porque si en el Señor, caminando en el Señor, nuestra vida, nuestras acciones, nuestras actitudes sobre todo, no cambian, estamos perdiendo el tiempo. No hemos hecho las cosas como deben ser, porque en el Señor, esto es como dijéramos, no es que cuando lleguemos al Señor, a partir de ese momento ya somos ángeles y podemos volar al cielo. No, cuando llegamos al Señor, reconocemos en primer lugar que somos pecadores. Y al reconocer que no somos tan buenos como nosotros creíamos, ahí, al reconocer eso, empezamos a construir nuestra vida nueva, pero en el Señor. Entonces, nosotros vamos construyendo sobre lo que ya éramos.
Eso va quedando debajo y encima va empezando a aparecer la construcción nueva de nuestra vida. Vamos reconociendo nuestro pecado. Reconocer la verdad. Tenemos que reconocer lo que significa la palabra del Señor para todos nosotros. Vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera carta de Timoteo 6:12. Dice, mire el consejo que le da Pablo a su alumno o a su hijo adoptivo. No se sabe claramente, pero bueno, eso queda para otra investigación. En primer lugar, empieza diciendo, pelea. Mire el consejo que le da Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Es una pelea. Nosotros somos guerreros cuando conocemos del Señor. A partir de ese momento nos estamos colocando la armadura de Dios. ¿Ustedes se acuerdan? El yelmo, la coraza, la espada, las sandalias, todo lo que un guerrero en aquella época se colocaba para ir a la batalla. Y lo hacemos porque a partir de ese momento empezamos a estar enfrentados al mundo de las tinieblas, porque el mundo de las tinieblas no queda contento cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida, porque antes el Señor de nuestra vida era el mundo de las tinieblas, Satanás. Él era el Señor de nuestras vidas, pero ya no, ahora es Cristo Jesús. Él está en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos anima, nos fortalece cada día. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Esa es la que nosotros peleamos todos los días, la buena batalla de la fe. Dice, haciéndote, o sea, agarrándote firmemente de la vida eterna a la cual fuiste llamado. ¡Qué bonito! Dice, habiendo hecho buena confesión en presencia de muchos testigos. Generalmente cuando hacemos nuestra declaración de fe por el Señor Jesucristo, hay testigos, estamos en la iglesia, en la familia, en algún lugar, en un grupo de oración, hacemos nuestra confesión de fe. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Primero, pelea la buena batalla de la fe. ¿Y cómo? Agarrándote firmemente a la vida eterna, a la cual fuimos llamados. Y eso lo hicimos en confesión delante de muchas personas o de algunas personas. Hebreos 10:23. Mire lo que dice. Dice, haciéndonos, o sea, agarrándonos firmemente de la confesión de nuestra esperanza. Un día nosotros abrimos nuestra boca, confesamos nuestro pecado y declaramos que a partir de ese momento Cristo Jesús viene a nuestra vida. Lo reconocemos como Señor. Lo reconocemos también como nuestro Salvador. Lo reconocemos como nuestro todo para nuestra vida. Entonces, dice que a partir de ese momento nosotros debemos asirnos a esa confesión. Lo que prometimos un día nunca lo debemos olvidar, porque es la esperanza. Dice, y sigue diciendo Pablo ahí, escribiéndole a los hebreos, dice, sin cambiar, sin fluctuar, porque fiel es el que nos prometió. El Señor es fiel con nosotros. Él nos prometió la salvación, Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces creemos en el Señor. Esa es nuestra fe. Miren lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 23. Primera carta de Juan, 2:23. Dice, el que niega al Hijo, tampoco cree en el Padre. El que reconoce al Hijo, también reconoce al Padre. ¡Ja! ¡Qué interesante! Miren ustedes, esto es algo que en algún momento no lo podemos imaginar. ¿Qué sucede en nuestra vida? Cuando abrimos nuestro ser interior, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser interior, nuestra psique, a partir de ese momento nosotros entramos
por decirlo de alguna forma, espiritualmente y emocionalmente en otra dimensión. Sin lugar a dudas, nosotros ya no vamos a caminar en la dimensión del mundo. Nuestro pensamiento, nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu, ya entra en otro plano, en un plano superior. Dice que el que reconoce al Hijo, reconoce también al Padre. Qué bonito. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han surgido en el mundo, los que no reconocen que Jesucristo vino en carne. Hay gente que niega todavía si la presencia del Señor Jesús es un hito histórico, es un punto y lo que viene de ahí en adelante es nuevo. ¿Cristo es real? ¿Cristo fue real? Hay muchísimos testimonios de que Él existió y todos coinciden en todas las mismas cosas. Entonces, hay mucha gente que dice que Cristo, eso son puras mentiras, que eso son mentiras para engañar a la gente y los incautos. Y hay algunos que lo creen, le creen más a los mentirosos que de pronto se les ocurre decirlo que a la historia misma, a la historia vívida. El Señor Jesús vino real, está real. Y todo lo que está contado ahí, todo eso que está contado, porque no lo contó una persona, lo contaron 4 personas, 4 evangelistas, 4 que escribieron las crónicas del Señor llamadas evangelios y reconocieron. Y hay muchos otros escritores que reconocieron la presencia del Señor Jesús en esta tierra. Entonces, dice que el que no reconoce que Cristo vino en carne es un engañador y es un falso profeta, un falso ungido. El que no reconoce que Cristo vino en cuerpo y alma. Bueno, entonces lo que nos dice la palabra para poder aprender a vencer las debilidades es confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Que todo el mundo se entere, que todo el mundo sepa por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de comportarnos, por nuestra forma de relacionarnos con todos los seres humanos. La gente tiene que reconocer, hay algo diferente, hay algo raro en esa persona. Eso es lo que el mundo tiene que ver en nosotros. Porque hay algunas personas, y gracias a Dios son poquitas, cristianos que les da pena que la gente sepa que son cristianos. Les da pena. Cuando van para la iglesia meten la Biblia dentro de una bolsa para que la gente crea que va para el mercado. No, ese es el arma nuestra. Ese libro es el arma. Tenemos que demostrarle al mundo quiénes somos. Entonces, debemos confesar nuestros pecados. Lo leíamos en 1 de Juan 1:9. Dice que debemos confesar nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos nuestros pecados. Ustedes no se imaginan lo que es quitar de nuestra cabeza, de nuestra vida, los pecados. Confesarlos, y a partir de ese momento que los confesamos delante del Señor, no delante de una persona, de un ser humano, no. Por eso es que tradicionalmente utilizábamos la confesión como algo rutinario, y íbamos a la iglesia católica, a la iglesia tradicional, y íbamos allí, venía la comunión. Entonces, primero íbamos allá al confesionario, nos confesábamos, pasábamos adelante, tomábamos la comunión y veníamos y nos sentábamos. Y ya de ahí en adelante ya volvíamos al sitio y bueno, no, ya volvíamos a lo mismo. No había verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es nunca más volver a hacerlo y tener la fuerza interior que solamente la da el Espíritu Santo. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador,
La palabra dice que el Espíritu viene a nosotros, el Espíritu Santo, y Él es el que nos da la fortaleza para no volver a cometer los mismos pecados. Así es sencillo. Entonces no podemos creer que cada 8 días vamos a ir a confesar y generalmente los mismos pecados. Entonces, quiere decir que el Espíritu de Dios no está en la persona, porque si no está, la persona no puede cambiar. Es muy difícil. Con la pura voluntad humana propia no es posible cambiar. Necesitamos el poder y el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros confesamos un día nuestras debilidades, nuestros pecados, los confesamos. Y dice ahí que a partir de ese momento, el Señor es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, es admitir la culpa. Tenemos que admitirla, porque a veces nos creemos tan santos que no admitimos que somos culpables. No lo admitimos. Entonces debemos, como una convicción de adentro de nuestro ser interior, admitir que somos pecadores, que somos débiles. Sin la presencia del Espíritu Santo volveremos siempre sobre el mismo pecado, siempre confesando lo mismo cada 8 días, no. En la fe, un día abres tu corazón con sinceridad, no porque alguien me obligó o yo no entendí, pero hice la oración, no. Es una convicción. Yo hago la oración de fe, reconozco a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, le pido perdón por todos mis pecados y a partir de ese momento hago una promesa al Señor y le pedimos que nos ayude a no volver a cometer los mismos pecados. Así es, esa es la verdadera entrega al Señor. Pero no es tanto el perdón, sino la entrega al Señor. Confesamos nuestro pecado, confesamos nuestra culpa. Es admitir la culpa. Mire lo que dice Tito 1:16. Tito, la carta de Tito 1:16 dice: algunos, está hablando de algunos, que profesan que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son detestables y desobedientes, reprobados para toda buena obra. Ese arrepentimiento delante del Señor tiene que ser con sinceridad, porque hay mucha gente que dice, sí, es que yo soy cristiano. Pues, ¿cristiano? Por favor. Si uno oye cómo maltrata a su esposa, cómo maltrata a sus hijos, cómo hace negocios torcidos, cómo trata de engañar a otros en los negocios o en las situaciones, no es cierto. Nosotros tenemos un día que confesar que somos pecadores y que hemos cometido pecados y reconocer los pecados. Hemos engañado, hemos robado, hemos maldecido, fornicado, adulterado, de todos los pecados que el ser humano pueda cometer. Tenemos que confesar los que hayamos cometido y pedirle perdón al Señor. Levíticos 5:5. Recuerden, Levíticos 5:5. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, está hablando de un listadito, deberá reconocer que ha pecado. Aquí no hay ni uno bueno, dice la palabra. No hay ni un justo, por cuanto todos pecaron. Aquí no hay alguien que diga, no, yo nunca he pecado, nunca. Es porque cree que de pronto decir una mentirita piadosa, entre comillas, ya. No, eso no es pecado. El pecado es pecado. Póngale el rótulo que quiera. El pecado, es ir en contra de los mandatos del Señor. Bueno, entonces, tenemos que confesar, reconocer que hemos pecado.
Aquí no hay ni uno bueno. No, pero yo de qué me arrepiento si yo no he hecho nada malo. Mentiroso o mentirosa. No es así. Todos. Y la palabra lo dice, por cuanto todos pecaron. Aquí no hay ni uno solo, ni un solo bueno. El único bueno es Dios. Y aún estando en esta carne y habiendo reconocido al Señor como Señor de nuestra vida, a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo ha venido a nosotros, en algún momento podemos dar marcha atrás. Porque el pecado es llamativo, el pecado es engaño, el pecado es atracción. No es que yo no sabía. El Espíritu te lo pone claro, te está hablando. Lo que pasa es que a veces queremos acallar la voz del Espíritu. Y hay gente que en algún momento, después de caminar con el Señor mucho tiempo y de irse fortaleciendo en la fe, y aún hablando y predicando la fe, caen en pecado. Porque el enemigo, la palabra lo llama el engañador. El engañador. Ustedes acuérdense de los mismos apóstoles. Judas caminaba con el Señor, él escuchaba al Señor, él veía todo lo que él hacía. Alguien decía, no, pero es que él nunca se arrepintió. Eso no lo sabemos. Se arrepintió de lo que hizo, pero pensó que la solución era ir y ahorcarse. Pedro cometió el mismo pecado. El uno entregó al Señor y el otro lo negó. Yo no conozco al Señor, yo no camino con Él, yo no soy de ellos. Por miedo. Eso quiere decir que dio marcha atrás. Números 5:7. ¿Qué debemos hacer? Confesar el pecado y pagarle a la persona que hemos perjudicado una compensación por el daño causado con un recargo. A mí esta palabra es muy curiosa. Nos dice cómo es que nosotros debemos resarcir nuestros pecados, nuestros hechos fuera de la ley de Dios. Hemos engañado a alguien, le hemos quitado a alguien, hemos robado a alguien. Entonces dice ahí, deberá confesar en primer lugar su pecado. Confiese el pecado. Sí, yo me aproveché. Dice, y páguele a la persona a quien le robaste, a la persona perjudicada, una compensación por el daño causado. Y dice ahí, con un recargo del 20%. Ese es el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué debemos resarcir o reconocer que hemos pecado? Porque si nosotros confesamos, esa confesión de pecado, de que sí somos pecadores, de que sí somos culpables, esa es una condición fundamental para el perdón de Dios. Y cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, estamos plenamente convencidos que el Señor me perdonó, porque lo hicimos de corazón, con dolor. Confesar un pecado, una falta, debe causar dolor en nuestro ser interior. Entonces, esa condición, cuando confesamos de esa forma, viene no solamente el perdón, sino la restauración interior de nuestra vida. Seremos restaurados. Es que a veces uno se encuentra con las personas y le dice, yo a usted lo veo cambiado, no sé, ya su cara no es la misma. Claro que estamos cambiados. Y cuando cambiamos interiormente, nuestra cara, nuestro ser exterior cambia también. Lógico. Cuando tú ves, lo vemos permanentemente. Hay personas que caminan por la calle como asustados, amargados, como tristes. En fin, hay otros que caminamos con gozo en el corazón. Saludamos con alegría al que nos encontramos. Eso quiere decir que la carga de pecado que teníamos dentro no la quitamos, se la entregamos al Señor y le entregamos nuestras debilidades para que Él nos ayudara a no volver a lo mismo.
Y créanme, el Señor nos da la fortaleza. Si alguien dice, no, es que yo no puedo resistir el adulterio, no puedo resistir el alcohol, no puedo resistir la mentira. No, el Señor es quien te fortalece. Mire lo que dice Levíticos 26:40 y con esto vamos terminando. Pero si Levítico 26:40. Pero si confiesan su maldad y confesamos la maldad, no solamente la nuestra, sino la que cometieron nuestros padres y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de los enemigos, y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, solo tenemos que hacer un día para vencer las debilidades. En primer lugar, confesar y reconocer nuestros pecados, porque somos débiles. Espiritualmente el mundo de las tinieblas es muy poderoso, pero con el Señor somos más poderosos. Entonces tenemos que reconocer nuestra debilidad. Y sigue diciendo, versículo 42 de Levítico 26, dice, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, con Isaac y con Abraham, y también me acordaré de la tierra. Que el Señor ha hablado desde el Antiguo Testamento, viene hablando de lo mismo. Esos hombres de antes que leemos en la palabra, Isaac, David, Abraham, toda esa gente, eran seres humanos comunes y corrientes, con debilidades, con pecados como los nuestros, pero en algún momento se reconocen que hay un Dios, un Señor bueno, precioso, poderoso, y que se arrepintieron en un momento y empezaron a caminar conforme a la voluntad del Señor. Mire, vamos para terminar, segundo libro de Crónicas 6:26. Segundo libro de Crónicas 6:26. Dice, cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva, si ellos luego vienen y oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, entonces óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo. El pecado trae castigo. Solo. Eso es que dice que Dios me castiga. Dios no castiga, mis amados. No. El castigo nos lo infringimos nosotros mismos por el pecado. ¿Ustedes creen que quien le roba en un almacén y se va a dormir tranquilo a la casa? No, puede ser un ladrón de muchos años, siempre vivirá con el temor de ser aprendido, de ser descubierto, de ser encontrado. Y cuando lo encuentren, sabe que va a parar a la cárcel. Vamos a dejarlo ahí, vamos a mirar cómo Juan el Bautista le enseñó al pueblo realmente para ser reconocidos como hijos de Dios lo que debíamos hacer. Les adelanto algo: confesión de pecados e ir y bautizarnos. Así de sencillo. Vamos a orar. Padre bueno, Señor amado, te damos gracias en este día por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas buenas y maravillosas que tú haces para con nosotros. Hoy, Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te reconocemos como nuestro único Señor y Dios. Hoy, Señor, venimos delante de ti, clamando, Señor, todos los que nos hemos reunido en este día, Señor, Jorge y Yolanda Dufo, Luz Marina Toro, Tina y Yu Ballesteros, allí en los Estados Unidos, Wilmer Murallas, qué bueno, Blanca y Harold, Liliana y Jorge, allí en el Ecuador, unos amigos que amamos tremendamente, Sandra y Chávez, Estela Reyes, José Silva, qué bueno, Pastor Alberto y Omaira Sierra, los bendecimos, siervos del Señor, Olguita, Alfredo, Merceditas, allí en Barranquilla las bendecimos, y Alfredo y a los dos muchachos los bendecimos, Carmencita y Daniel en Barranquilla, en fin, Señor, todos los que hemos estado hoy delante de tu presencia, Señor,
recibimos la bendición que viene de ti. Hoy la preciosa y poderosa bendición del Padre, la bendición del Hijo y la extraordinaria y maravillosa bendición de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, hoy. Gracias, Dios, por este día que es de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo. Como siempre, todos los días les digo, hoy todo va a estar mejor. Que el Señor les bendiga.